La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, estamos en este domingo 12º del tiempo ordinario. Ya vamos avanzando. Recuerden que son 34 semanas, tenemos un largo camino, pero sí hay que ir viviendo este tiempo con alegría, sobre todo en este discipulado. Estamos en la escuela del Maestro y en la escuela debemos aprender bien. Recuerden que lo que debemos buscar es la excelencia académica, en este caso, ¿no? Como verdaderos discípulos, tener una excelencia académica, de ser buenos discípulos, porque tenemos un buen maestro. Y yo creo que, yo siempre lo he pensado, ahora que doy clases, pienso que lo mejor que podemos hacer es honrar a nuestros maestros sacando una buena nota si nos han enseñado bien. Si el maestro enseña bien, se espera que, como alumnos, le respondan sacando una buena nota. En este caso, como discípulos, también tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Si tenemos un buen maestro, un maestro de excelencia, tenemos que sacar una buena nota. Y la buena nota es la santidad. Tenemos que buscar eso, tenemos que anhelar la santidad, ser santos como Dios es santo, porque nuestro maestro lo es. Por lo tanto, es llenarnos de esa santidad que solamente Dios nos puede dar. Muy bien. Vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que no debemos ni podemos iniciar nuestro ejercicio sin antes habernos puesto en las manos del Espíritu Santo. Es el motor que nos impulsa a vivir santamente nuestra vida. Así que hagamos ahora la oración al Espíritu Santo, luego nos acercaremos a la palabra de Dios para hacerle las preguntas que usted ya sabe que son parte de nuestra lectura divina. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva el texto? Son 4 preguntas sencillas que le hacemos a la palabra de Dios. Es un diálogo, recuerden, estamos hablando con la palabra y la misma palabra nos ayuda a responder. Muy bien, hagamos la oración. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia, queremos pedirte que fluyas en nuestra mente para poder comprender esta palabra, que fluyas en nuestros corazones para vivirla, pero sobre todo en nuestros labios para comunicarla. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos de ella. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, dicha ya la oración al Espíritu Santo, nos acercaremos a la palabra de Dios. Recuerden, Biblia en mano, no se contente solo con escuchar, Biblia en mano. Y así juntos hacemos este ejercicio. Hagamos ahora las preguntas al texto. Nos acercamos ahora, queridos hermanos, a la palabra de Dios. Recuerden, Biblia en mano, como ya les dije, para que juntos hagamos este ejercicio. Fíjense bien, el texto está tomado, estamos en el ciclo A, recuerden, estamos con el evangelista Mateo. ¿En qué capítulo? Estamos ya en el capítulo 10. Ya les había dicho que este capítulo es el discurso misionero. ¿Se recuerdan? El domingo pasado se lo dije, ¿no? Discurso misionero. Y está tomado del capítulo 10, versículos del 26 al 33. Para que lo busque, por favor, para que juntos hagamos este ejercicio. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, discurso misionero, versículos del 26 al 33. Ahí encontramos el texto para este domingo. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 26 al 33. Búsquelo, por favor, para que juntos hagamos este ejercicio. Y leyendo la palabra podemos descubrir elementos nuevos que enriquecen nuestra fe, enriquecen nuestra vida espiritual. ¿Lo tiene? Recuerde, no se contente solo con escuchar. Es bien fácil, bueno, encender la televisión, encender la radio y escuchar las reflexiones, pero lo importante aquí es meditar, que juntos hagamos la meditación, que juntos reflexionemos a partir del texto. Muy bien, ¿lo tiene? Vamos a leer entonces. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre.
En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, ya leído el texto, vamos a ver algunos puntos que nos pueden ayudar a nuestra reflexión. Fíjense bien que en el texto, si usted lo lee, aparecen 3 momentos que dice el texto: no teman, no tengan miedo, dice el texto. Fíjense bien, son 3 momentos que lo dice. En varios versículos, lo voy a repetir, ¿no? En el versículo 26 dice: no le tengan miedo, pues nada hay encubierto que no haya de ser descubierto. En el segundo momento, en el versículo 28, dice: no teman a los que matan el cuerpo. Y en el versículo 31 vuelve a decir: no teman, pues ustedes valen mucho más que los pajarillos. 3 momentos, no tengan miedo. Recuerden que fueron esas palabras del Papa San Juan Pablo II, ¿no? Al iniciar su pontificado, la invitación a no tener miedo. Claro que son las palabras del Maestro, ¿no? No tengan miedo. El miedo paraliza, el miedo detiene, el miedo no nos deja avanzar. Claro, hay un cierto temor que ayuda al ser humano a reaccionar, ¿no? Cuando tenemos miedo ante tal situación, eso nos hace estar alertas. Pero en ese sentido, el miedo es aquel miedo que no nos deja avanzar. En este caso, es la evangelización, que nos hace quizá detenernos o hacernos a un lado en la evangelización. Entonces, a eso nos dice el Señor: no teman. Fíjense bien, veamos nuevamente el texto, porque hay muchos elementos muy hermosos que podemos sacar de provecho. Dice él, ¿no? Al iniciar, recuerden que los había enviado a evangelizar. Por lo tanto, les dice: no teman. Y no teman, en primer lugar, a decir las cosas abiertamente. Fíjense, recuerden que los manda a la evangelización y les dice: pregónenlo. A mí este texto, al principio, quizá a todo ser humano nos da miedo, porque quizás si hemos hecho alguna picardía, si hemos hecho alguna travesura, sobre todo cuando éramos pequeños, ¿no? Que hacíamos una travesura a la mamá y teníamos miedo al leer el texto que podríamos ser descubiertos. Y quizá vamos creciendo con ese pensamiento que si hemos hecho algo, en cualquier momento se puede descubrir. Como que la tentación humana es mirar todo en negativo. Y entonces me da miedo que me descubran en lo que he hecho. Y por lo tanto, no somos libres. Y eso es lo preocupante, ¿no? Que en las cosas que hacemos, por andar ocultando, no somos libres. Y aquel que vive en la verdad, aquel que hace la voluntad de Dios, es libre. Y por lo tanto no tiene miedo, no teme. Hace las cosas en cualquier momento. Y a plena luz del día, como en la oscuridad, puede hacer libre las cosas. Más ahora que se nos va la energía eléctrica, pues toca hacer algunas cosas en la oscuridad, ¿no? Y por lo tanto no hay temor en aquel que ama, ¿no? No hay temor. En aquel que hace la voluntad de Dios no hay temor. Pero si ahora lo vemos, no solamente desde el punto de vista negativo, como ya les decía, sino desde el punto de vista positivo, que así es como debe ser visto el texto, dice: no les tengan miedo, pues no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Pensémoslo en positivo. No hay nada oculto en cuanto a la palabra. Si hemos descubierto el amor de Dios, si el ser humano es discípulo del Maestro y ha descubierto la voluntad de Dios, no debe temer. Y ese es el punto, ¿no? Aquel que se ha dejado tocar por la gracia de Dios, aquel que ha descubierto la voluntad de Dios, no teme. Por lo tanto, que se descubra que es discípulo del Maestro. Que se descubra que se ha dejado tocar por el Maestro. Que se descubra que hace la voluntad del Maestro. Nada de ocultar nada. Nada de tener miedo ni ocultar que se ha conocido al Maestro y que se va a anunciar lo que el Maestro ya nos ha dicho. Sobre todo el anuncio del reino. Eso es el punto, ¿no? No lo veamos desde el punto de vista negativo, por favor, sino desde lo positivo. No le tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a ser descubierto, ni oculto que no llegue a saberse en cuanto al Señor. Si Dios ha hecho la obra en ti,
Si Dios ha hecho la obra en mí, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué esconder eso que el Señor ha hecho? Eso sería el punto. No hay que temer a eso. No lo basemos en lo negativo, porque si nos quedamos en lo negativo, entonces entra el miedo. Y el miedo, ya le dije, paraliza. Y hay gente que actúa más por miedo que en libertad de los hijos de Dios. Por lo tanto, nada de tener miedo. Luego, sigue diciendo, lo que han oído en la oscuridad, díganlo a plena luz. Y lo que les digo, proclámenlo en las azoteas, que era la parte más alta, ¿no? Proclamen todo en todo momento. Nada de quedarse callados. Eso que se ha tenido, eso que se ha aprendido del maestro, como ya les decía antes, tenemos que estar en el discipulado, en la escuela del maestro. Por lo tanto, lo que hemos aprendido de él, darlo a conocer, no quedarnos callados. Que la gente sepa esta experiencia de fe que hemos tenido nosotros y que muchos conozcan de esa experiencia, de ese encuentro con el maestro. Luego, no teman a los que matan, sigue diciendo, el cuerpo. Quizás hay cierto temor en la evangelización por la crítica, por el daño que podemos sufrir, por los juicios que se pueden hacer, y por eso mucha gente no sale a pregonar, no sale a evangelizar. Y él dice, no teman a los que matan el cuerpo. Que en la evangelización pasan situaciones difíciles, sí, posiblemente. Desde, ya le digo, las críticas, que las palabras no descalabran, decía un maestro que tenía yo en el colegio. Por lo tanto, que se diga lo que quieran decir, pues bueno, si al final las palabras no descalabran, ¿no? O sea, las palabras no nos van a hacer daño. La gente puede hablar lo que sea, pero si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, no hay problema. O sea, no tengamos miedo a eso, pues. Las palabras no descalabran, decía ese maestro que tenía yo y lo recuerdo bien, porque es una realidad. Muchas veces tenemos miedo al que dirán, al que me puedan hacer un juicio, al que me puedan condenar. Sí, pero si estamos con Dios, dice, no teman, no teman. Hay que temer, sí, y dice él, al que puede acabar con tu vida y vida eterna, al que te puede llevar a la condenación eterna en todo caso, ¿no? Por lo tanto, a ese sí hay que temer. Y por lo tanto, no temas al que puede matar tu cuerpo. ¿Qué daños pueden hacernos? Juicios, críticas, hasta golpes se pueden recibir. Ya sabemos de Pablo, por ejemplo, que recibió tantos sufrimientos, tantos momentos difíciles, pero no se echó para atrás. Siguió adelante. Por lo tanto, teman más bien a aquel que puede llevar a la perdición el alma y cuerpo a la gehenna, dice algún texto, a la condenación eterna en todo caso. No se venden luego dos pajarillos, por lo tanto, no teman, porque ustedes valen más que esos pajarillos, dice el Señor. Pues bien, entonces ya teniendo esos puntos de ese temor, vamos al segundo punto de nuestra lectura divina, que aquí sí podemos sacar algunos elementos para no tener miedo. Ya la misma palabra nos lo enseña, ¿no? ¿Cómo hacer para no tener miedo? Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina. Bien, queridos hermanos, ya vimos la primera parte de nuestra lectura divina y vimos algunos puntos, sobre todo haciendo énfasis en ese no tengan miedo que aparece 3 veces en la Biblia. 3 en la Biblia es plenitud, por lo tanto no tengan miedo siempre. Ya sabemos que esto de no tener miedo aparece 366 veces en la Biblia, uno para cada día del año, para que se nos recuerde que no debemos tener miedo. Sí, pero la cosa es cómo venzo el miedo. Pues, si el miedo paraliza, el miedo me detiene y no me deja avanzar, hablando del miedo a lo que el Señor dice ahora, ¿no? Porque ya les decía antes que hay un cierto temor que nos ayuda a estar alertas, que eso sería bueno, ¿no? Porque aquella persona que queda paralizado puede ser atacado, pero si hay un miedo que me hace reaccionar para que no ser atacado o salir huyendo, pues eso, si ese cierto temor, pues sí es bueno en la vida, ¿no? Porque así nos pone alerta. Pero en este caso hablamos de este miedo que no nos deja ser felices. ¿Y cómo vencemos ese miedo? Sobre todo que no nos deja ser libres para ser discípulos de maestro. ¿Cómo vencemos ese miedo? Porque él decía, miren, muchas veces hablamos de sí, que hay que vencer el odio, pero ¿cómo lo logro? Sí, que hay que amar al hermano, sí, pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo hago esto? Y en este caso, sí, que hay que vencer el miedo, sí, pero ¿cómo venzo el miedo? Tengo miedo, pero ¿cómo lo venzo? Porque ese es el punto, ¿no? O sea,
Si están los puntos del miedo, del odio, el resentimiento, el rencor, lo que sea, cualquier tema, ¿cómo lo venzo? Pues la misma palabra lo dice. Fíjense bien, si hoy el Señor te dice a ti, me dice a mí, no tengas miedo, Él nos da las armas para no tener miedo. En primer lugar, la honestidad. Ya les decía antes que muchas veces tomamos el texto en la parte negativa y entonces me da miedo que me descubran en alguna picardía. Pero el texto basado en lo que el Señor dice es la honestidad. Es que si has tenido un encuentro con Cristo, si yo he tenido un encuentro con Cristo y anunciamos ese encuentro, esa es la mayor evangelización. Esa es la forma más hermosa de evangelizar, es anunciar lo que Dios ha hecho en nosotros. No quedarnos callados. El miedo nos hace decir, ay, es que me da pena. Me da pena que la gente diga que soy católico, me da pena que digan que soy cristiano, me da pena que digan que voy a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué entramos en esos miedos, en esas penas? Hay que anunciar. Si Dios ha hecho maravillas en ti, si Dios ha hecho maravillas en mí, ¿por qué debemos quedarnos callados? Ese es el tema. No temas, anúncialo. Porque tarde o temprano se va a dar cuenta la gente que eres católico. Tarde o temprano se darán cuenta que Dios ha hecho algo en ti. Entonces, ¿para qué lo callas? ¿Para qué lo ocultas? Démoslo a conocer. Que la gente sepa. Miren, la mayor evangelización que podemos hacer es contar las maravillas de Dios. Es que uno puede leer los textos bíblicos, los puede repetir, los puede decir a la gente sobre teoría, pero eso no arrastra tanto como el testimonio. Lo que hacían los apóstoles eran contar las victorias que Dios había hecho en ellos. Y eso sí arrastra, eso sí convence. Porque uno dice, si esta persona que yo conozco, que mi vecino, que mi familia, ha tenido momentos difíciles y le he visto orar y ahora está de pie, ¿por qué yo no lo voy a hacer también? Entonces esa es la mayor evangelización. Eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Para vencer el miedo, hablar. No quedarnos callados, ser honestos en cuanto a lo que Dios ha hecho con nosotros. La honestidad. No te calles, anúncialo. Anúncialo en todo momento lo que Dios ha hecho en ti. Esa es la mayor evangelización. Segundo punto para vencer el miedo es ser conscientes de que hay daños, sí, pero que ese daño no dura para siempre. Hay gente que buscará hacernos daño, ya les decía, las palabras no descalabran. Hay gente que buscará hacernos daño, hay gente que criticará, que juzgará la evangelización, hay gente que te señalará, esta persona yo no sé, que solo en la iglesia pasa, esta gente que no tendrá nada que hacer, que solo a la iglesia va, tantas cosas que pueden decir. Pero no nos quedemos callados, hermanos. El mal no dura para siempre. Ese daño, esas críticas, esos atropellos que se pueden recibir en la evangelización no duran para siempre. Lo que sí dura es el amor de Dios, es la bendición de Dios cuando hacemos su voluntad. Por lo tanto, para vencer el miedo, ser conscientes que el mal no dura para siempre. La bendición de Dios sí es eterna. Por lo tanto, no tengamos miedo. Que eso que la gente desea, que eso que la gente critica, que eso que la gente dice, que hasta tu familia, porque muchas veces en la casa misma es donde más recibimos esos rechazos, no dura para siempre. La honestidad en la evangelización, tener consciente que el sufrimiento, que la persecución, que lo que pueda pasar no dura para siempre. Por eso dice, no teman. Aquellos que teman, dice el Señor, al que puede llevarte a la condenación eterna. Eso sí, y que eso lo podemos alcanzar si nos apartamos del amor de Dios. Pero si estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué tener miedo? Y luego, el último, saber que tendremos una recompensa. Y eso es lo que nos debe llevar al gozo de la evangelización, de no tener miedo, porque sabemos que al final el Señor va a recompensarnos. La misma palabra lo dice, ¿no? Valen ustedes más que los pajarillos. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que tener miedo? Si valemos mucho para Dios, eres valioso para Dios. Aquel que sabe que vale mucho para Dios, porque hemos sido comprados con su cuerpo y con su sangre en la cruz. Si valemos mucho para Dios, ¿por qué vamos a tener miedo? Entonces, la honestidad, ser consciente que ese mal, esa persecución no es para siempre y que la recompensa es grande.
Esa es la forma de vencer el miedo. Saber que tenemos que anunciar, y anunciar a todo tiempo, a tiempo y a destiempo. Tenemos que anunciar la buena nueva, no quedarnos callados, no tener miedo, porque tarde o temprano se va a descubrir que somos católicos y que Dios ha hecho la obra en nosotros. Primer punto. Segundo punto es saber que aunque nos deseen el mal, no es para siempre, no es para siempre. Y tercer punto es saber que el premio será grande, porque valemos mucho para Dios. Valemos mucho, porque hemos sido comprados con su sangre. Por lo tanto, vales mucho. Valen más que los pajarillos. Por lo tanto, no tengas miedo. 3 puntos para no tener miedo. Por lo tanto, que nos encontramos en el texto y que nos llena de fortaleza para seguir adelante en la evangelización. Vamos al tercer punto de nuestra lectura. Esta tercera parte, queridos hermanos, es la oración. Si ya leímos el texto, ya tenemos bien claro que el Señor nos dice: no tengas miedo, no temas, no temas, no tengas miedo. No tengas miedo de anunciar, no tengas miedo que te persigan, no tengas miedo porque vales mucho para el Señor. No tengas miedo. Por lo tanto, aferrémonos al amor de Dios. Pidámosle hoy en la oración: Señor, aléjame del temor que no me deja anunciar, del temor que me hace sentirme perseguido y que me detiene, el temor de no valer nada o creer que no valgo nada, sabiendo que sí valemos mucho. Hagamos la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor Jesús, venimos ante tu presencia después de haber escuchado este texto que nos ha regalado el día de hoy. Queremos pedirte, Señor, que nos aleje de los miedos, del miedo que paraliza, del miedo que detiene, del miedo que nos hace estar a un borde del camino como Bartimeo. Señor, hoy venimos ante tu presencia llenos de esperanza, de gozo, sabiendo que podemos vencer este miedo que nos llena el mundo, que nos llena la mundanidad. Y lo venceremos, Señor, al ser honestos en la evangelización, al anunciar las victorias que tú has hecho en nosotros, que no nos quedemos callados, que si tú has hecho obras maravillosas, el mundo lo sepa, Señor. También saber que ese mal no es para siempre, Señor. Que ciertamente hay mal en el mundo, que hay gente que son partidarios del enemigo, que critican, juzgan, pero que eso no nos detenga para anunciar. Que ese miedo no nos deje a un lado, sino que al contrario nos impulse a seguir adelante. Tercero, Señor, ayúdanos a comprender que valemos mucho para ti. Somos importantes y eso nos ayude a vencer el miedo y el temor. En tus manos quedamos, Señor, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, recuerden que aquí hacemos un poquito la oración, pero usted la puede extender lo que sea, ¿no? Puede usted alargar la oración, porque el punto importante aquí es eso, ¿no? Es prolongar la oración durante todo el día. Orar a partir del texto. Así que ya saben, ¿no? O sea, oremos más, prolonguemos más la oración a lo largo de este día, confiando en la misericordia de Dios y no teniendo miedo. No teniendo miedo. El que ama a Dios no teme, sabe esperar y confía plenamente en la misericordia de Dios. Y este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto. Ya lo leímos, ya lo meditamos, ya lo vamos haciendo nuestro, por lo tanto es hacia dónde nos lleva. Pues bueno, a no tener miedo, a anunciar. Que nuestro propósito en esta semana sea anunciar. Yo le digo a la gente, fíjense bien, que repito, o sea, la evangelización no es hablar mucho, ni contar la escritura o leer la escritura de memoria, no, que hay que saberla. Y por eso hacemos este ejercicio, para acercarnos a la palabra. Pero la cosa no es tanto repetir versículos de memoria. Lo importante aquí es contar las victorias que Dios ha hecho en ti. Eso es evangelizar. Y con honestidad, sin mentir, ¿no? Aquí no se trata de falsear la vida, de engañar a la gente, que Dios se hizo en mí y no ha hecho nada, no, o sea, es decir lo que Dios ha hecho en ti. No dan premios por mentir. Por lo tanto, seamos honestos al momento de evangelizar, dar a conocer las victorias que Dios ha hecho en ti. Primer punto. Segundo punto, recuerden, ser conscientes que el mal que nos puedan desear no es para siempre. Lo que sí hay que tener miedo es quedarnos callados y no anunciar, porque eso nos puede llevar a la condenación eterna. Y luego, saber que el premio es grande, porque vales mucho para Dios.
Y si yo valgo y si tú vales, por lo tanto, anunciemos que Dios ha hecho maravillas en nosotros y sintámonos amados. Yo le digo a la gente, mira, a mí me cuestiona cuando los veo salir de la misa, allá que van cabizbajos, allá que van todos entristecidos. Uno dice, santo Dios, no te has creído la palabra. El que se ha creído la palabra va a la Eucaristía feliz y sale de la Eucaristía más feliz todavía. Porque uno no va a la Eucaristía para que lo traten mal, obviamente, sino para encontrarnos con el Señor. Uno no va a la Eucaristía para vivir una experiencia negativa, al contrario, vamos para llenarnos del Señor. Por lo tanto, debemos llegar alegres para llenarnos de Él y salir de ahí, de la Eucaristía, felices, sabiendo que Dios seguirá haciendo la obra en cada uno de nosotros. Así que, al dejarnos llenar del amor de Dios. Bendiciones para todos.